La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Todo lo que Dios va a hacer con tu familia se materializa de parte de Él. Cuando tú adoras, aún en medio de la enfermedad, hay un milagro de sanidad sobre tu cuerpo. Hay un milagro de sanidad sobre el corazón. Cuando tú adoras, alguien sigue con las manos levantadas diciendo: Señor, vengo a darte mi mejor. Alguien vino a dar la mejor adoración en esta noche. Cuando usted adora, solo el cielo se abre. Y cuando usted colectivamente adora a Dios, algo tiene que comenzar a suceder en este momento. Y no solamente los que estamos aquí a través de la transmisión, recibe el milagro del Señor. Alguien da un grito de gloria. Recibe en tu casa, recibe en el hospital, recibe en el cuarto de intensivo, recibe ahí en la sala de tu familia, en tu carro que te estacionaste a llorar. Recibe esta paz. Alguien diga gloria a Dios. Se mete el Señor, se mete su presencia, se conecta con nosotros, y todo lo que el cielo produce, la tierra es escenario de lo que el cielo quiere hacer. Alguien lo recibe conmigo. Prepárate, dile que está a tu lado: prepárate, porque es noche de adoración. Dile: prepárate, porque el milagro que has estado esperando, de repente Dios te lo entrega en esta noche. Vamos, escoja a dos personas y dile: el milagro va a llegar a tu vida hoy. Dile: el milagro se materializa hoy. El milagro el infierno no lo puede retener. El milagro el infierno no lo puede. Alguien está aquí conmigo en el nombre del Señor. Pastor Ramón, ese milagro es de nosotros. Ezequiel, ese milagro, alguien dígame, es de nosotros. Pastor José, ese milagro es de nosotros. Pastora Mayra, ese milagro es de nosotros. Paniagua, alguien diga gloria a Dios. Alguien levanta su mano, alza su adoración y su voz y declara que el cielo está abierto en este lugar. Vamos, se abrieron los cielos, se abrieron los cielos, se abrieron los cielos. Vamos, haga ese milagro en vivo. Diga: ese milagro lo arrebato para mí. Ese milagro es mío. No es del infierno, no es de Goliat, no es de Zambara y Tobías. Este milagro es de mi familia. Oh, gloria a Dios. Este milagro es para mis hijos. Este milagro es para el matrimonio. Hay alguien que pueda decir gloria a Dios. Vamos, diga gloria a Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad es sanada, que todo quebrantamiento, Dios te sana el corazón ahora mismo en esta oración, Señor, por las peticiones, por las situaciones de tus hijos, los que están pasando por momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de adversidad, los que están pasando por escenarios de enfermedad. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay una palabra que se suelta desde este altar y declaramos que el milagro está hecho. Cristo dijo: consumado es. Aleluya. Consumado es, consumado es. Si el cielo habla, la tierra obedece. Si el cielo declara, algo debe estar usted experimentando. En el nombre de Jesús de Nazaret, con su mano en alto diga: hecho está. Dígalo: hecho está. Vamos, grite: hecho está. Ese milagro es mío. Gloria a Dios. Ese mal se abre en esta noche. Oh, gloria a Dios. Vamos, una vez más, una vez más. Aleluya. Si está en tu casa, recibe el milagro. Recibe el milagro. El cielo aquí está. Ante su gloria, demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. Se va la enfermedad. El cielo aquí está. Se
Se va la angustia extrema ante su gloria, ante su gloria. Vamos, alguien le da un aplauso al Señor en esta hermosa noche. Bienvenidos a la casa del Señor. Voltéese, dígale que está a su lado: qué bueno verte en la casa del Señor. Dile: usted no sabe lo contento y gozoso que estoy cuando veo que está juntamente conmigo adorando al Señor. Y mientras usted saluda al que está a su lado, también le damos la bienvenida a todos los que están a través de la cadena CTN Internacional, directamente desde el barrio Piñas en Toa Alta, Puerto Rico. La iglesia de la Senda Antigua, nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Y aprovecho este instante para excusar a nuestros apóstoles. Seguimos cubriéndolos en oración. Ya en los próximos días, en los próximos días se les extraña. Yo le digo a los apóstoles: les extrañamos. Pero están cumpliendo obviamente con propósitos ministeriales igualmente importantes en esta noche. Y los seguimos cubriendo en lo que le queda. Pero ya prontito, iglesia, en estos próximos días se integran nuevamente los apóstoles de la casa para seguir en la encomienda que Dios les ha dado y continuar en el nombre de Jesús. Saludo a los pastores, gloria a Dios, qué bueno tenerles aquí. Les bendecimos. Yo sé que van a recibir fuerzas nuevas. Tengo la convicción que esto no es casualidad, que algo Dios va a hacer en el nombre del Señor. Aquí le doy un aplauso al Señor. Qué bueno que están con nosotros y toda la familia, la pastora también. Gloria a Dios. Así que quiero que la pastora Elizabeth Torres Figueroa pase por aquí. Sean bendecidos, amén. Diga conmigo que Dios es bueno. Claro que sí, amén. Y queremos inmediatamente, ya estamos a días, prácticamente a horas. Sí, amén, eso es rapidito para que la gente sepa lo que va a haber el fin de semana. Y si no se ha motivado, mire, motívese, porque Dios está haciendo cosas grandes. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Estamos con grandes expectativas de lo que va a ser en nuestro Congreso de Jóvenes en Courage. Así que ¿cuántos tienen 0 a 99 años? Alce la mano. Así que usted es joven y te espero aquí este fin de semana. Estamos ya, los jóvenes están listos, los ministerios están confirmados, ya vienen en camino. Así que miren, estará con nosotros el salmista de adoración Obed Suriel. Desde los Estados Unidos, el grupo Monte Santo. Y en la palabra, el evangelista Kenneth Feliciano. Esto es este viernes, así que usted tiene una cita en la casa del Señor. Invite a un joven, invite a un amigo. Todo el mundo tiene aquí un sobrino, un nieto, un primo. Así que esta es la oportunidad para que tú lo puedas invitar a la casa de Dios. Hermanos, los jóvenes están preparados. El domingo fue el ensayo general y aquí hubo una presencia tan sobrenatural que los jóvenes se disparcieron, estaban llorando en las escaleras y estaban todos en la presencia de Dios. Así que tú tienes que ser parte de esto. Te invitamos. Es bien importante, ya tenemos las camisas disponibles. Mirá qué lindas, blancos, de santidad, de pureza. Así que es bien importante, en la librería ya las tenemos disponibles. Pase por aquí para que puedas ponerte la camisa con el mahoncito, los tenis, porque aquí venimos cómodos y a disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Así que los esperamos este próximo fin de semana. Eso es, den un aplauso al Señor. Ellos no solamente se han esforzado preparando los ensayos y demás, todas las presentaciones, sino que en ayuno y en oración, que es lo más importante, han estado para que este evento sea algo espectacular. Y comenzaron desde el viernes pasado, así que imagínense lo que va a estar sucediendo este fin de semana aquí. El sábado es a las 4, ¿saben? No venga a las 8 de la mañana porque no era. Es a las 4 de la tarde, las puertas abren a las 3, así que va a ser un tiempo de bendición para todos nosotros. Y el lunes, tempranito aquí en la casa del Señor, temprano digo que llegue puntual a las 7:30, porque vamos a tener ese día, vamos a estar aquí desde la casa, desde la senda, declarando sobre este país, haciendo los decretos, haciendo oración, porque vamos a estar ungiendo Puerto Rico. Se va a estar ungiendo desde por la mañana, van a haber periodos de oración particulares que usted puede desde esa mañana hacer. Es el día de la Reforma Protestante, no es de ninguna otra cosa. Y ese día vamos a consagrar a Puerto Rico para el Señor. Vamos a consagrar cada calle, vamos a consagrar cada esquina, cada casa, cada comunidad.
y los pastores de Puerto Rico todos están activados para este lunes. Así que, y no solo los pastores, sus iglesias, todo líder, o sea, esto no es solamente de los pastores, todo el que ame a Puerto Rico, el lunes va a ser un decreto por su tierra, desde donde usted esté. Pero en la noche de la cena nos vamos a reunir aquí, vamos a estar aquí con nuestro apóstol, va a ser una tremenda bendición. Así que venga preparado, venga cómodo también el lunes. Venga cómodo porque va a ser una noche de fiesta y de celebración y de ungimiento a este gran país. Entonces también queremos decirle que las bodas múltiples, lo quiero anunciar antes de lo de Acción de Gracia, véase con nuestro hermano Dandy, mírelo allí, y nuestra hermana Cintia. Ellos tienen la información para las bodas múltiples. Se lo anunciamos con tiempo porque hay unos documentos que usted tiene que conseguir que son del gobierno, de la Oficina de Registro Demográfico. Ahí está todo explicado, todo. Y también si usted va a renovar voto, pues tiene que apuntarse en la lista y darle la información que ellos le soliciten para que así usted pueda ser parte de esa celebración del domingo 27 de noviembre. Aquí, bodas múltiples y renovación de votos en la Senda Antigua. El día de Acción de Gracia vamos a tener a la salmista Noemí Luz. Va a ser una mañana preciosa de adoración. Comenzamos a las 10 de la mañana. Va a ser un tiempo de gratitud al Señor por todas las cosas maravillosas que Él hace cada día a favor nuestro, y en la mañana viene para la adoración nuestra hermana Noemí Luz. Desde ahora le exhortamos, tenemos unos sobres muy lindos que se han preparado para que específicamente ahí, en ese sobre que está preparado para Acción de Gracias, usted ponga una semilla y usted profetice sobre su vida, sobre su casa. Así que ese sobre se lo puede llevar desde ahora, si no sé si lo tienen ya listo, pero hay suficientes. Pero lo importante es que usted ore para que esa ofrenda que usted va a depositar allí lleve la intención correcta, y ese día nosotros hacemos una celebración y honramos a Dios con nuestros bienes. Así que vaya preguntándole al Espíritu Santo: ¿qué te voy a traer esa mañana para adorar tu nombre? Así que yo tengo muchas razones para honrar el nombre del Señor. Amén. Y usted también tendrá las propias, así que déjese usar por el Señor para ese día tan especial. Me dijeron que hay unos padres que vinieron a dedicar sus niños al Señor. Es el próximo. Pues está bien, mejor todavía. Mejor, que está toda la familia ese día. Perfecto, muchas gracias. Así que el domingo los recibimos con gozo y alegría, y venga a celebrar porque el domingo es una mañana de celebración. No solamente porque está el Congreso de Jóvenes, sino que también porque es un domingo donde podemos venir aquí a darle gracias al Señor. Así que no tenemos más anuncios, por lo menos de los más importantes que están corriendo en esta época. Quiero que se ponga de pie y quiero que esté en pantallas. Hay discipulado el domingo 13 de noviembre. 13 de noviembre va a ser en el Salón Ágape a las 9:30 de la mañana. Gracias a la persona que nos está poniendo los anuncios. Así que ahí el arranque navideño, ese no lo tenía. Arranque navideño en el tabernáculo miércoles 2 de noviembre. Empezamos la Navidad temprano, a las 9 de la mañana, eso es en el tabernáculo. Ok, qué bien. Ya yo los había invitado para la noche, pero no, es por la mañana. Ay, que después me busco un problema, pero es por la mañana en el tabernáculo, qué bueno. Así que adoramos al Señor, pero quiero que me busque Deuteronomio 16:17. Amén. Yo se lo voy a leer de una versión que tengo aquí. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. En la versión Reina Valera dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y pregunto yo, ¿habrá alguien aquí bendecido por Dios? El solo hecho de usted estar aquí esta noche quiere decir que usted es un bendito del Padre. Y en este momento nos preparamos para traerle nuestra mejor adoración al Señor a través de nuestras ofrendas. Y mientras usted hace lo propio y busca esa ofrenda y la pone en su mano para demostrarle a Dios gratitud por las bendiciones que ha recibido del Señor, tengamos presente la historia de aquella mujer viuda. La reseña el capítulo 21 del libro de Lucas. Jesús se detuvo a mirar a los ricos. Diga, el Señor me está mirando a mí.
Señor te está mirando. ¿Se acuerda que el corito? Pues a mí no me gustaba mucho porque la intención no era muy de esto, pero decía, Dios te ve, Dios te ve. Pero la intención era de el ojo castigador de Dios te está observando. Pero a mí siempre Dios me ha observado con ojos de amor y de misericordia, y a usted también. Pero Dios ve nuestras vidas, Dios ve lo que vamos a traerle a Él. Así que no arrugue su ofrenda, hermano, esta noche. No haga que los diáconos pasen trabajo desdoblando los asuntos, porque Dios ve su ofrenda. Aunque hoy en día somos tan modernos que el ATH móvil nos permite traer nuestras ofrendas de otra manera, amén, pero siempre con la mejor actitud. Porque aunque sea por ATH móvil, por la plataforma de PayPal, por la página, por donde sea, a través de una tarjeta, no importa la manera en que nosotros traigamos la ofrenda al Señor, Dios ve, Dios ve. Dios ve lo que estamos trayendo, Dios ve nuestras vidas. Y en este pasaje de Lucas 21, dice que Él se detuvo a observar y vio a los que echaban sus ofrendas en las arcas del templo. Y también entre todos esos ricos que estaban, vio a una mujer. Y por la vestimenta que tenía, Él identificó que era una viuda. Y la vestimenta que llevó indicaba que era pobre. Y lo que echó en el arca de las ofrendas eran 2 blancas. Eran las monedas de menos valor en aquel entonces. No es como 2 centavos nuestros, porque con 2 centavos nuestros, hace 1000 años mi abuela me contaba que aquí se compraba pan y mantequilla. Eso era en los tiempos de... Ella me lo contó. O sea que no son los 2 centavos nuestros. Era casi 1/4 parte del valor de 1 centavo nuestro. Así que imagínese usted qué poco valor tenía una blanca. Pero eso era lo único que ella tenía. Esa era su riqueza. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Y no solamente era de lo que les sobraba, sino que lo sonaron bien para que se oyera. Y la gente tuviera que voltear y mirarlos a ellos en sudar, dándole al Señor. Pero Jesús los vio a ellos y la mirada cambió inmediatamente cuando vio la actitud correcta de aquella mujer, que de su poco sustento daba todo lo que tenía. No lo hizo amargada, no lo hizo con resentimiento, no las tiró. Vino a adorar al Señor con lo único que tenía, que era su riqueza. Aquello era su riqueza porque era todo. Nosotros no sabemos, porque la Biblia nos registra, si mientras ella daba allí lo único que tenía, habían ángeles llenándole la alacena en la casa. No sabemos lo que Dios hizo, pero si Jesús se fijó en ella para alabar la fe de aquella mujer, porque aquello era un acto de fe. Aquellos dieron lo que les sobró y seguían con mucho, pero esta dio todo su sustento allí al Señor. Yo no sé lo que Dios hizo con ella, porque la Biblia no lo registra. Pero si es un acto de fe, tu fe siempre será recompensada por Dios. A lo mejor la vecina, Dios la tocó y le trajo una compra y se la puso frente a la puerta. A lo mejor le borraron la deuda que tenía en el colmadito más cercano. Algo hizo Dios con aquella mujer, honrando su fe. Yo no sé con qué cantidad tú vengas hoy aquí, pero conforme a Deuteronomio 16:17, como Dios te ha bendecido, tú has tomado ofrenda para traérsela a Él. Y yo quiero que tú la levantes en tu mano, porque la va a recibir el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y Él va a recompensar el esfuerzo que tú estás haciendo. Esto nunca se ha tratado de cantidades, porque dice que des como Dios te ha prosperado y bendecido. Así que cada cual dará de acuerdo a lo que ha recibido de parte de Dios. Y Dios se encargará de hacer que esos papeles tuyos que están por allá debajo, que alguien los puso por abajo para que no se vieran, de momento salten hacia arriba y sean los primeros para recibir una aprobación. De momento Dios hará que aquellos que te negaron por mucho tiempo, de momento alguien pierde el sueño por la noche y tenga que decir: necesito que me refresquen la memoria sobre algún asunto que me trajo bendición a mi negocio, y tú vas a ser recompensado. Algo Dios va a hacer, créelo, tenlo por cierto, que Dios va a recompensar tu fe en esta hora. Y con nuestra semilla en la mano honramos al Señor. Padre bueno, te damos las gracias por el privilegio, el gozo de darte en esta noche.
Aquí algunos vendrán como la viuda con lo único que tienen, creyendo por un milagro de provisión. Y tú tienes la especialidad de nunca defraudar a nadie. Tienes la especialidad de buscar maneras de bendecir a tu pueblo, Padre. Y nosotros lo único que hacemos es un acto de fe. Y tú te gozas en bendecir a tu pueblo. Bendecimos a todos y cada uno de los ofrendantes y diezmadores de esta casa. Y te damos las gracias porque nunca tendrán necesidad de ningún bien. Porque tú les vas a proveer todo lo que necesitan. Así lo creemos, así lo recibimos. Y si usted lo cree conmigo, usted grita amén. Pasemos a ofrendar, honrar al Señor y adoramos su nombre. Gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Padre hermoso, eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento allí nos dio libertad, la que me salvó, me rescató, un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús, a ti, Jesús. Aleluya, alguien diga aleluya, gloria a Dios en esta hermosa noche, estamos contentos. Es un honor estar en la casa del Señor. Antes de presentar a quien Dios puesto para que nos traiga de parte del reino del Señor, gracias al Ministerio de Adoración, nos traiga una palabra y él a su vez va a presentar a su familia que la acompañan. Dijimos que la pastora mencionó el 12, más bien el 13 de noviembre en Ágape. Vamos a tener el discipulado que estamos dando los segundos domingos para los matrimonios, pero es importante que anote esta fecha, viernes 11, ¿cierto, Dandy? Por ahí estamos. Viernes 11 de noviembre va a haber un discipulado específicamente prematrimonial para aquellos matrimonios que van a participar el día 27, no los que ya se casaron, que van a renovar, sino los que por primera vez o por segunda vez van a entrar en el matrimonio. Va a haber un discipulado especial para ellos. ¿Cuándo? Repito, viernes 11 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche, igualmente en el Salón Ágape. Información 787-730-5880, o si no, con nuestro hermano Dandy y nuestra hermana Cintia, que son los líderes de matrimonio. Amén. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de parte del Señor? Vamos, quiero ver esas manos ahí, en el nombre del Señor. Y para nosotros esta noche, para nuestros apóstoles Wanda Ronó y Pablo Ortega, el pastorado de la casa, los líderes y el pueblo, nos honra la visita de este hombre
que Dios ha levantado para este tiempo. Viene directamente del ministerio Refugio Eterno en Corozal. Es parte de los pastores que están bajo la cobertura espiritual de este ministerio. Hablo del pastor Jimmy Vázquez, gloria a Dios. Vamos a recibir una palabra de parte del cielo en esta hora. Pastor, le bendigo. La paz y la gracia de Dios con ustedes. Yo veo rostros bien bonitos esta noche aquí. Parece que están llenos de la presencia del Señor. Dile al que está al lado tuyo, si no fuera por ti, yo fuera el más guapo esta noche. Si no fuera por ti, yo fuera el más guapo. Pero gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Honro la vida de los apóstoles de esta casa, los pastores Edgardo, los líderes, Pastora Victoria, los líderes de cada uno de los que hacen que este ministerio trabaje con la excelencia que lo hace. Y para mí es una poderosa bendición poder estar esta noche aquí con ustedes. Me acompaña mi esposa Mayra Hernández, que está acá con nosotros. Ponte de pie, mi amor. Está acá. Mi hijo Kemuel Vázquez está acá también. Mi hija Sol Valeria. Y mi amadísima madre Sandy Hernández, que también está acá con nosotros. Como notaron, no es que ella es muy joven, es que yo soy muy adulto. Entre ella y yo tenemos un chiste, y es que vamos para el geriatra juntos. Ha sido una bendición en este último tiempo. Una mujer con una experiencia pastoral de muchos años. En este tiempo ya mi padre está en la presencia del Señor y yo me la llevé. Está buscando novio, pero esta noche no es el día. Yo le tengo prohibido. Ella me velaba a mí antes, ahora yo soy el que la velo a ella. Estamos agradecidos del Señor y estoy esta noche dispuesto a entregarle una palabra que el Señor me ha dado. Y si usted es tan amable, por favor, acompáñeme con su Biblia en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, y vamos a leer algunos versículos que yo quiero traer esta mañana o esta noche para compartirlos con ustedes. Y oro al Espíritu de Dios para que esta palabra sea de bendición a cada uno de ustedes. La poderosa palabra del Señor registra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, 2 de Corintios capítulo 12 verso 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Yo, palabra infalable que no se le ha dado a hombre expresar, de tal hombre me gloriaré, pero asimismo de nada me gloriaré sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye. Pero aquí es donde quiero concentrarme, en el versículo 7. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a las cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dile al que está al lado tuyo: hoy es una gran noche para hablar de mi debilidad. Vuelve a decírselo: hoy es una gran noche para hablar de mi debilidad.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Espíritu Santo, que me ayudes para poder hablar esta palabra conforme a tu misericordia en gloria. Señor, no te pido que me quites, sino que me uses, Dios. Dame coordinación de pensamiento, fluidez de palabra, Dios mío. Y sobre todo, lleva esta palabra al corazón de esta casa. En el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice... Mire lo que hoy quiero compartir con ustedes, porque me parece importante. Y es que de alguna manera, no sé si usted se ha sentido como que no ha podido lograr alguna meta en alguna ocasión. En algunas ocasiones nosotros nos hemos visto como que hemos tenido o hemos querido alcanzar algo, pero no tenemos las herramientas suficientes para poder alcanzarlo. No sé si usted comparte el mismo sentimiento, que usted ha tenido la meta para poder llegar hasta un punto, a una meta, a un lugar a donde llegar, pero usted no tiene las herramientas para poderlo hacer. Yo he tenido ese sentimiento en estos días muy latente, porque nunca he construido ni siquiera una casa de muñeca. No sé cambiar un tubo de acueducto. Me da trabajo levantar un bloque y ponerle a levantar una pared, porque le garantizo que se va a caer. Pero Dios, en su infinita misericordia, a alguien que no sabe nada de construcción, le puso en las manos para levantar un templo. Gracias por los 3 que me entendieron. Y cuando tú miras esta forma de ver las cosas, te das cuenta que al no tener la capacidad para poderlo hacer, ahí es donde flotan tus debilidades. Ahí es donde se manifiestan tus debilidades. De hecho, el apóstol Pablo en este capítulo habla acerca de sus debilidades, porque los maestros de aquel siglo, los maestros de aquella temporada, los hombres que tenían el entendimiento en aquella temporada, decían y hablaban de sus cualidades poderosas y de su forma extraordinaria de ver las cosas. Y el apóstol Pablo decide no hablar de lo que él sabe hacer, sino de lo que él no tiene la capacidad para hacer. No habla de lo que literalmente puede hacer. Usted no ha visto a alguien que cuando habla con usted dice: si tú supieras cómo Dios me usa. Es una alerta. Los otros días estoy recortándome, y cuando estoy allí en la silla del barbero, el barbero recibe una llamada y él le está hablando. El barbero es pastor y le dice: pastor, si usted supiera cómo Dios me usa. Yo dije: diablo, suéltala. Está recortando. Diablo, suéltala. Porque no hay razón ninguna para que alguien que sea usado por Dios haga alarde de lo que Dios está haciendo, sino que está ocurriendo por la mano misericordiosa de Dios, que ha puesto gracia y favor delante de ti. Y es importante entender que el apóstol Pablo se ve a sí mismo y dice: yo no tengo las cualidades completas para poderlo hacer, pero creo firmemente que Dios me puede ayudar a hacerlo. No requiero, mi amado hermano, con este pensamiento, acudir a sus debilidades como un pretexto para no poder avanzar, sino que quiero decirle que a través de ello Dios quiere glorificarse. Yo quiero hablar con los que se han sentido limitados en algún momento dado. Aleluya, porque alguna gente pudiera decir: si yo tuviera mejor salud, si yo tuviera mejor plataforma, si yo tuviera mejor economía, si yo tuviera mejor educación, si yo fuera más útil para la gloria de Dios, si yo pudiera, aleluya, hacerlo como lo hacen los demás. Yo vengo a decirle a alguien hoy que no importa la debilidad que tú tengas, es allí donde Dios quiere glorificarse. Es allí donde Dios quiere glorificarse. Pablo entiende, mi amado hermano, que él tiene la experiencia, una experiencia muy maravillosa. Y me explico, porque el apóstol Pablo dice: hace 14 años yo tuve una experiencia con Dios. Fui al cielo, fui al trono de Dios. Y me llama la atención porque parece ser que el apóstol Pablo nunca ha hablado antes de la experiencia que tuvo de haber ido a la presencia de Dios. Sin embargo, en esta reunión, cuando están todos hablando de sus cualidades poderosas, él habla de haber visitado el trono de Dios hace 14 años. Pero no lo hace para decir: fue que yo fui a ver a Dios. Es que él dice: yo hace 14
11 años tuve una experiencia poderosa, pero no quiero hablar de lo que sucedió allí. No tengo permiso para hablar de lo que sucedió allí, pero sí puedo decir algo, que cada vez que estoy en esa presencia me doy cuenta que soy débil. Voy a volverte a repetir eso. Cada vez que estoy en su presencia me doy cuenta que soy. No sé si usted ha tenido la experiencia de estar en una atmósfera de gloria, de estar en una atmósfera de poder, que estar en una atmósfera de unción y usted siente que no puede estar de pies. No sé si usted ha estado en una reunión de gente que respira santidad, que emana santidad, aleluya. Y de momento, mientras usted está en esa atmósfera, usted dice: Dios mío, si hay algo dentro de mí, sácalo por favor. Es la manifestación de tu debilidad en medio de la santidad de Dios. Esa es la santidad donde se refleja el poderío de Dios y quedas descubierto ante su presencia. El apóstol Pablo dice: es que cuando yo estuve en su presencia me di cuenta que era débil. Ahora, entienda esto porque es importante. En el versículo 7 del mismo capítulo donde estamos, si me ayudan los muchachos, en el versículo 7 hay algo grande, porque él dice: y para la grandeza de la revelación no me exalté demasiadamente, aleluya, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto es poderoso, porque ahora el apóstol está diciendo: yo tengo que entender, hacerte entender que mientras la gloria ha sido aumentada o ha estado aumentando, cuando entré en la presencia aproveché, en español te lo estoy diciendo, aproveché para pedirle que me quitara el aguijón. Usted nunca ha estado en un servicio donde la gloria de Dios está demasiado fuerte y tú dices: ahora es donde yo voy a pedir mi sanidad, ahora es donde yo voy a pedir mi liberación, ahora es donde yo voy a pedir que Dios haga algo sobrenatural. Y él dice: yo estaba en su presencia y ahora desmedidamente le estoy diciendo: ay, yo tengo un aguijón que necesito que tú me quites. Pero estando en su presencia, ahora él le dice: no te lo voy a quitar. Toca al que está al lado tuyo y dile: cuando tú quieres que te quiten esa dificultad y Dios no quiere. Vamos, tengo a alguien aquí en esta hora. Cuando tú quieres que Dios te arranque esa enfermedad, pero Dios no te la arranca. Cuando tú quieres que Dios te arranque esa persecución, pero Dios no te la arranca. Cuando tú quieres que Dios te arranque, aleluya, la gente que está haciéndote la guerra alrededor tuyo, pero Dios no te la saca. Cuando tú quieres, aleluya, que Dios desaparezca la gente que te está haciendo fuerza, pero Dios no te las quita. Ay, tengo un aguijón, quítamelo, Jehová. Y él le dice: no, quédate con el aguijón. Tócate atrás y dile: quédate con el aguijón, quédate con el aguijón. Hoy yo no vine a decirte: te van a sacar del hoyo. Yo vine a decirte: si te quedas en el hoyo, adóralo. No, escucha. Porque la grandeza de lo que Dios está haciendo conmigo no es que me libere de lo que está pasando, sino que me sostenga en lo que está pasando. Ahora, muchos, mi amado hermano, muchos tienen por entendido que nuestras limitaciones son asuntos de debilidad. Cuando la gente habla de debilidad, y el apóstol Pablo habla de debilidad, no está hablando de pecado, está hablando de lo que yo no puedo hacer por mis propias fuerzas. Lo que yo no puedo hacer por mis propias fuerzas. Soy un débil. Yo estoy buscando una iglesia que proclame: somos débiles. Porque cuando proclamamos nuestra debilidad, entonces se manifiesta su fortaleza. Cuando proclamamos nuestra debilidad, entonces se manifiesta su fortaleza. Un débil, cuando habla, se asegura de que Dios escuche: no puedo con mis propias fuerzas.
no puedo con mis propias fuerzas. Ahora, es importante, mi amado hermano, porque el quien está hablando acerca de este problema, de este aguijón, no es un Pablo, que me perdona la expresión, es ñoño. Déjeme venir a buscar un aliado al lado de acá. Este Pablo no es un Pablo ñoño. Este no es un cristiano probado con pruebas fáciles. A este Pablo no fue que se le dañó el blower o secador de pelo para Latinoamérica. Este Pablo no es el que literalmente no pudo arrancar el coche en la mañana. No es el que se le fue el servicio de energía eléctrica. No. Este es el Pablo que ha sido probado. Yo estoy buscando una iglesia que entienda, yo he sido. Vamos a buscar las características de este apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 24, verso 27. Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 24 al verso 27. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Por favor, los matemáticos que me ayuden aquí. 5 veces mi espalda ha sido latigada 39 veces. 5 veces. Eso da como a 190 y pico de veces. El apóstol Pablo está diciendo: a mí me han latigado la espalda 190 y tanto de veces en la espalda. Ahora, pero mira lo que dice: he recibido 40 azotes. 3 veces he sido azotado con un vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio de noche, una noche y un día. He estado naufragando en alta mar. Estas no son cualidades de alguien que tiene experiencias vacías en una guerra totalmente fría y pálida. No, estos son guerras que son reales. Y yo estoy hablando con alguien que ha tenido experiencias reales en el proceso. Estoy hablando de alguien que lo han difamado realmente. Estoy hablando de alguien que lo han calumniado realmente. Mire, mi amado, de mí han dicho de todo, menos que estoy flaco. De mí han dicho de todo, y cada vez se aumenta más en la persecución. Y en medio del proceso, el apóstol Pablo está diciendo: yo he vivido naufragios, yo he vivido persecuciones, yo he vivido tragedias, yo he vivido noches amargas, yo he vivido frío, yo he vivido tormenta, pero ninguna de ellas me ha desconectado de lo que yo siento por el Padre, de lo que yo siento por el Señor, de lo que yo siento por su presencia. Pablo puede decir con toda la autoridad: yo tengo un aguijón. Yo no puedo descifrar qué aguijón era. Algunos expertos en teología hablan de enfermedad en el cuerpo. Parece ser que esta no era un asunto que Pablo tiene que explicar. Parece que era evidente. En alguna ocasión algunos pueden decir que le daba cierta ceguera por algún tiempo. Y él dice: no, es que no puedo. Señor, quítame este aguijón. Y la respuesta de Dios es: no te voy a quitar el aguijón, porque el aguijón es para bofetearte. Dios ha enviado a un diablo para que te abofetee, para que no se te suba el orgullo. ¿Alguien lo entendió? Dios a veces pasa procesos, te prepara procesos para abofetearte, porque los procesos evitan tu orgullo. Voy a dejar de ver las próximas crisis como productos del infierno. Las voy a ver como procesos para evitar orgullo.
Cuando yo tengo el proceso en mi brazo, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, el Señor te está diciendo, es que yo lo he levantado para evitar que tú te enorgullezcas. Imagínate el apóstol Pablo tener la experiencia de un predicador, tener las masas, tener la experiencia de vivir, aleluya, hablando acerca de su poderío y decir en cierta ocasión, es que cada vez que le pido que me quite esta tormenta, no quiere, porque esta tormenta evita que yo sea orgulloso. Mira al que está al lado tuyo y dile, la tormenta evita que yo sea orgulloso. La tormenta evita que yo sea orgulloso. Y yo quiero que tú entiendas que con esto no te estoy diciendo que no le pidas a Dios en medio del proceso, que no le pidas a Dios en medio de la dificultad. De hecho, Santiago capítulo 5 verso 3, la Biblia dice que cualquiera que esté pasando por aflicción, aleluya, haga clamor al cielo. Y yo vengo a hablarle a alguien en esta hora que es probable que tú estés pasando por una aflicción, y yo no te estoy quitando tu derecho para orar, pero te estoy abriendo una puerta para que entiendas que Dios se está glorificando. Yo vine a recordarle a alguien que Dios se está glorificando. Todo aquel que me ve en casa, todo aquel que me está escuchando, entienda en el nombre de Jesús que los procesos que estoy viviendo no vienen para matarme, vienen para fortalecerme. Hay alguien que tiene que entender, aleluya, que esta batalla que yo he estado viviendo no es para matarme, sino para fortalecerme. Para fortalecerme. Para fortalecerme. Lo que el versículo, mi amado hermano, está diciendo, hay que cuidarse de entender, aleluya, que nuestro corazón se sienta en orgullo. Lo que tiene que haber en nuestros corazones es el proceso de la sensibilidad. Mientras más procesos tenía, más sensible era. Mientras más procesos tenía, más sensible era. Cuando hay gente que tiene corazones sensibles, provoca que Dios derrame bendiciones que no puede recibir otro. Por eso es que hay gente que muere en el camino, aleluya, espiritualmente, porque sus corazones se pusieron duros en el proceso. Por eso es que hay gente que recibe tormentas y de momento ya no puede orar, ya no puede avanzar, porque el corazón se ha estado endureciendo. Y el Señor te está diciendo, yo estoy trabajando con tu interior para que lo que es un proceso para ti, para mí se convierta en una plataforma. Gracias por los dos que lo entendieron en esta hora. Aleluya. En esta hora, lo único que yo quiero que tú entiendas, aleluya, que hay procesos que te están abofeteando para sacar lo mejor de ti. Hay procesos que están sacando lo mejor de ti. En otras palabras, el amor de Dios no se muestra a una persona, aleluya, por las bendiciones que pueda tener económicamente, ni tampoco por las bendiciones físicas que pueda tener. El amor de Dios se ve para contigo cada vez que tú estás abajo y el Señor te sostiene. En una ocasión le decía a alguien, en estos días le decía, la garantía de Dios con tu vida no es que Dios te quite la enfermedad del cuerpo. La garantía de Dios con tu vida no es que tú estés, aleluya, en el mejor lugar del mundo, bajo las condiciones perfectas del mundo. No, la garantía de que Dios está contigo es que la sangre todavía está vertiendo para que todo pecado sea borrado, para que tu nombre esté escrito en la cruz, en el libro de la vida. Yo vengo a hablarle a alguien y vengo a decirle, hoy es el día de que la gente entienda que si me toca pelear abajo, todavía yo estoy en victoria, y si me toca pelearlo arriba, todavía estoy en victoria. Es el proceso de Dios. Es el proceso de Dios. Es el proceso de Dios. Aleluya, aleluya. Yo quiero que tú entiendas esto. Debemos aceptar que nosotros tenemos limitaciones. Debemos aceptar que nosotros tenemos limitaciones. Debemos aceptar que hay cosas que nosotros no las podemos hacer. Pero si Dios las hace por nosotros, si Dios se encarga de ellas por nosotros, si Dios en el proceso es el que nos sostiene, cada vez que alguien acepta sus limitaciones, Dios se encarga de poner favor.
Segunda de Corintios capítulo 1, versos 3 y versos 4. Hay algo que el Espíritu de Dios me enseñó en estos días y quiero compartirlo contigo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda. Vamos, léalo conmigo, Dios de toda. Dígalo otra vez, Dios de toda. Ahora, pero mire lo que dice el versículo 4. Aleluya. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. ¿Qué dice? En cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados. Y hay algo interesante en este versículo, aleluya, y es que hay una promesa de consolación. Diga conmigo, consolación. La definición de consolación en este versículo no es un Dios que se sienta contigo a echarte la mano y a decirte: me da pena con lo que tú estás viviendo. No es un versículo que le dice: me da, bendito, yo sé que tú estás pasando. No. La palabra consolación en este versículo lo que quiere decir es el Dios que concede un segundo aire. Yo pensé que usted se iba a emocionar aquí, pero está bien. Es el Dios que te concede un segundo aire. En otras palabras, Él dice: cada vez que tú has estado pasando por la tribulación, yo soy el Dios de toda consolación. Yo soy el Dios que te hago suspirar un segundo. Yo soy el Dios que te da un segundo. Aleluya. Y para que cuando tú recibas el segundo aire, te pares frente a otro que está debilitado y le digas: si yo cogí aire, tú también puedes coger aire. Vamos, está conmigo. Aleluya. Si yo cogí aire, tú también puedes coger aire. Ahora. Entienda esto. Es el Dios de un segundo. Tú sabes lo que es pasar por tribulación, pasar por tormenta, naufragio, azotado en diferentes ocasiones, 3 de ellas con vara, aleluya. Y Él decir: a pesar de todas las marcas que yo tengo en mi espalda, Él me dio un segundo. Él me dio un segundo. Aleluya. Estoy buscando a alguien que diga esta noche: Padre, yo necesito un segundo aire. Yo necesito un segundo aire. Yo necesito un segundo aire. Aleluya. Quedan, aleluya, casi 40 días para que se termine. Aleluya. 40, 50 días para que se acabe, aleluya, el año. Yo creo que viene un viento para un segundo aire. Yo creo que viene un viento para un segundo aire. Aleluya. Vamos arriba. Yo creo que viene un viento para un segundo aire. Aleluya. La gente tiene que entender que Dios no te va a dejar pasar los últimos 2 meses de este año, aleluya, sin aire. Él viene a darte un segundo aire. Alguien profetiza: Señor, desciende sobre mí el segundo aire. Desciende sobre mí el segundo aire. Desciende sobre mí el segundo aire. Aleluya. Yo quiero que tú entiendas que es un segundo. Es un segundo aire. Los músicos ya nos vamos. En 3 minutos más nos vamos. Si esta gente se prende, es culpa suya. Hay 2 o 3 que están, ya mismo agajan el aire. Ya mismo lo agajan. Ahora, escuche. Porque esta parte es importante. Cuando Jesús está a punto de ir al Calvario, dice que fue visitado por un ángel para darle consolación. El ángel no vino para decirle: no vayas para allá, que la cruz está muy fuerte. No vayas para allá porque esa tribulación está muy grande. No vayas para allá porque ese asunto es demasiado muy difícil. No. El ángel vino a darle consolación. Vino a darle un segundo. Jesús está llorando sobre la piedra. Jesús está orando sobre la piedra, intercediendo sobre la piedra. Él sabe que va de camino a la cruz. Él sabe que va de camino a un proceso que humanamente él no puede soportar. Y él está diciendo: yo soy débil dentro de este proceso. Yo soy débil dentro de este proceso. El ángel llegó de...
el ángel llegó para darle consolación. Y cuando le dio la segunda consolación, entonces sobre Jesús vino un segundo: vamos para la cruz, que esta es la misión que yo estoy teniendo. Vamos para la cruz, que esta es la misión que yo estoy teniendo. Yo vengo a profetizarle a alguien que viene un segundo aire sobre tu casa, viene un segundo aire sobre tu vida, viene un segundo aire para tu familia, viene un segundo aire. Alguien está en el hospital y recibe esta palabra: viene un segundo aire. Alguien está en la cárcel y recibe esta palabra: viene un segundo aire. No te vas a quedar abajo. Viene un segundo aire, viene un segundo aire, viene un segundo aire. Viene. Búscate atrás y dile: te van a dar un segundo aire. Te van a dar un segundo aire. Voy a darte una palabra profética. No te van a librar del proceso. Voy a volverte a profetizar. No te van a librar del proceso. Te van a dar un segundo. No te van a librar del proceso. Te quieren dar un segundo. He orado para que me quites este aguijón. No. Oh, my Lord, my Lord, my Lord. Estoy orando para que me quiten esta prueba. No. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Alguien diga: bástate en mi gracia. 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 Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 verso 10. Porque así de pie ya yo terminé, se lo garantizo. Si usted se vuelve a sentar, yo vuelvo a predicar. Me quedé con las ganas porque he visto como 4 que no se han levantado y estoy loco que se levanten. Tengo que hablar inglés, yo creo. Pastor. 2 de Corintios capítulo 12 verso 10, muchachos. 2 de Corintios capítulo 12, porque yo me hice la pregunta, apóstoles y pastores. Yo me hice la pregunta: ¿cuál era la debilidad de Pablo? Y encontré cuál era la debilidad de Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy. Para, por favor, vamos a dividir esto, porque si lo digo así, entonces usted no me paga el chocolate después del culto. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas. En español, es que yo me gozo cada vez que alguien me confronta. El apóstol Pablo está diciendo: tú sabes cuando yo me pongo fuerte, cuando yo veo a alguien que me confronta. Este es el individuo que tiene que haber trabajando. Imagínate si Pablo hubiera sido colérico y sanguíneo. De esos como yo, que decimos lo que pensamos y lo decimos en el momento, aunque después tengamos que pedir perdón. Pero el apóstol está diciendo: yo me gozo en las afrentas, en todo lo que me hace fuerza. Hay cristianos que le da catarro y ya no quieren caminar. Hay cristianos que una batallita con el hermanito del lado y me voy de la iglesia. Hay alguien que el pastor no le pasó por el lado y no lo pudo saludar ese día. En esa iglesia no me aman. Aquí nadie ha venido a visitarme. Pero eso es lo que están viendo por televisión. Aquí no están eso. Aquí, no, eso no ocurre aquí. No, yo. Escúchame.
Me pregunto, ¿cuántas veces te han enfrentado y tú has terminado gozándote? No tan solo dice en la afrenta, sino que también en las debilidades. Cuando yo no lo puedo hacer, pero Él es el que me sostiene. Vuelve a ponerme en la pantalla, por favor. Aleluya. Cuando yo no lo puedo hacer, pero Él es el que me sostiene. Aleluya. Mira, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones. En las persecuciones, cuando el vecino te hace la guerra, cuando la familia te hace la guerra, cuando alguien está en contra tuya, cuando alguien te ha perseguido, cuando alguien ha hablado mal en contra tuya, aún mintiendo, en las persecuciones, en las angustias. Las debilidades de Pablo, están ahí escritas en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Cuando soy débil entonces soy fuerte. Yo me gozo en la debilidad, yo me gozo en la afrenta, yo me gozo en la persecución, yo me gozo en la angustia, yo me gozo en la calumnia, yo me gozo en la dificultad. Estoy buscando una iglesia, aleluya, ya aprobada en el proceso, que entienda que nosotros no somos de los que nos debilitamos en la angustia. Nosotros somos de los que nos fortalecemos en medio de la dificultad. Dios nos fortalece. Dios trae sobre nosotros consuelo. Dios trae sobre nosotros victoria. Dios trae sobre nosotros. Y el tercer pastor, le dije que había terminado. Bendito, perdóname, esa es mi debilidad. Digo que voy a terminar y no termino. El tercer factor de la debilidad de Pablo, es decir, yo me gozo en todo esto porque soy débil amando a Dios. ¿Usted se acuerda cuando se enamoraba y la veía y se le aflojaban los pies? Es que cada vez que ella se acerca yo como que me debilito. El apóstol Pablo está diciendo, cada vez que yo lo tengo cerca, algo me derrite por dentro. Algo me derrite por dentro. Algo me derrite por dentro. Yo estoy aquí, yo he soportado esto por amor a Cristo. Yo soporto la crítica por amor a Cristo. Yo no me defiendo por amor a Cristo. Yo no peleo por nadie por amor a Cristo. Yo no voy a levantar mi voz, aleluya, por amor a Cristo. Cuando me hagan la guerra me voy a quedar quieto por amor a Cristo. Cada vez que alguien decide, cada vez que la enfermedad quiera tocar mi vida, y yo no me voy a mover, aleluya, por amor a Cristo. Aleluya. Cada vez que alguien quiera levantar falso testimonio en contra de mí, yo me voy a mantener enfocado en la cruz por amor a Cristo. Estoy buscando a alguien que entienda que nosotros no nos movemos por amor a Cristo. El mundo me está diciendo regrésame, regrésate, pero yo no regreso al mundo por amor, por amor, por amor. Iglesia, resiste la persecución por amor a Cristo. Resiste la pelea por amor a Cristo. Pastor, soporta por amor a Cristo. Iglesia, soporta por amor. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Cada vez que hablen de mí voy a mantenerme. Por amor a Cristo, cada vez que alguien diga algo en contra de mí, yo me voy a mantener. Por amor a Cristo, cuando venga la enfermedad, me voy a mantener adorando por amor. Te voy a dar una clave. Hasta el no quejarte es un acto por amor a Cristo. Cada vez que tú tienes el proceso en tus manos y tú le dices, quítame esta prueba, y Él dice, no te la voy a quitar. Pues papá, si tú no me la vas a quitar, yo la voy a soportar por amor a Cristo. Yo no voy a retroceder por amor a Cristo. Hay alguien esta noche que tiene que entender que tú no puedes retroceder por amor a Cristo. Tú no te puedes debilitar por amor a Cristo.
Tú no puedes quedarte en silencio por amor a Cristo. Tú no puedes retroceder hacia atrás. Tú no puedes ir hacia atrás por amor a Cristo. Hay demasiada de mucha gente quedándose atrás. Pastores que se están rindiendo, jóvenes que se están rindiendo, mujeres que se están rindiendo, familias que se están rindiendo. Pero alguien tiene que decir: yo voy a permanecer. Yo voy a permanecer por amor. Yo voy a soportar esta lucha por amor a Cristo. Yo voy a soportar la persecución por amor a Cristo. Yo voy a soportar que hablen de mí por amor a Cristo. Yo voy a soportar la traición por amor a Cristo. Yo voy a soportar el proceso por amor a Cristo. Yo voy a soportar la crisis por amor a Cristo. Estos meses que quedan, que se acabe este año, yo me voy a quedar en esta casa con mi pie firme por amor a Cristo. Aleluya. Yo no voy a retroceder por amor. Ponte de pie y búscate a alguien y dile: vamos a soportar por amor a Cristo. Vamos a soportar por amor a Cristo. Vamos a soportar por amor a Cristo. Alguien puede decir: ya, es tu amor el que me sostiene. Es tu amor el que me sostiene. Es tu amor. Alguien está aquí esta noche convencido que no vamos a retroceder. Alguien está convencido esta noche que no vamos a retroceder. Alguien está convencido que solo la muerte me va a quitar y me va a arrancar de esta tierra y de este lugar. Alguien está convencido: no vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Yo quiero que busques a alguien ahí al lado tuyo. Y yo quiero que tomes la mano de tu hermano arriba. Toma la mano del que está al lado tuyo arriba. Profetízale: no te vas a rendir porque Él está contigo. No te vas a rendir porque Él está contigo. Profetízale al lado tuyo: cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Cuando la debilidad te díselo. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Cuando no puedes con tus propias fuerzas, entonces que eres fuerte. Cuando no puedes por ti mismo, entonces que eres fuerte. Alguien debe de comenzar a orar por esa iglesia, por esa iglesia que tienes en la mano. Alguien debe de orar por esa iglesia que tienes en la mano. Aleluya. Alguien debe de orar por esa iglesia que tienes en la mano. Vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Alguien debe de proclamar en esta hora. Alguien debe de proclamar en esta hora. Vamos, el que está al lado tuyo. Aleluya. Si el Espíritu te guía, aleluya, voltéate, ponle las manos arriba y profetízale. Vamos, profetízale, vamos, profetízale, profetízale, vamos, profetízale, vamos. Aquí me quedaré, tu presencia. Hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo aquí, hay algo aquí, vamos. Alguien está tomando en serio esta declaración. Alguien está tomando en serio esta declaración. No nos vamos a quitar. No nos vamos a quitar. Vamos a soportarlo, vamos. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré. Alguien está recibiendo fuerza. Me quedaré. Alguien está recibiendo fuerza. Presencia. Le estás impartiendo fuerza a alguien. Le estás impartiendo fuerza a alguien. Como fuiste consolado, consuela a alguien. Tu presencia guardaré. En mi casa, David, el arca. Levanta tus manos ahí. Presencia, de tu presencia. Levanta
pantalla de tu televisión, recibe consolación ahora. Recibe el segundo aire del Espíritu ahora. Profetizo que alguien está recibiendo la impartición ahora. Los vientos contrarios que están soplando están fortaleciendo tu oración, están fortaleciendo tu vida. Recibe fuerza, recibe fuerza, recibe fuerza. En el hospital, en la cárcel, en la casa, recibe fuerza ahora. De tu gloria, en mi casa a mí, el arca de tu presencia, de tu presencia, tú has puesto. Ahora que has sido consolado y has recibido un segundo aire, ahora tienes que ir a buscar a alguien fuera de este templo y llevarle de la consolación que ya recibiste. Alguien se está muriendo en una angustia y lo que tú le estás llevando lo va a levantar. Alguien está postrado en su estado espiritual y lo que tú has recibido lo va a volver a levantar. El 31 de octubre nuestra casa se prepara para profetizar en cada plaza, en cada esquina y en cada lugar, porque vamos a darle de la consolación que recibimos. Por eso es que el mundo espiritual, hay batallas que solamente se ganan cuando primero tú las venciste. Nadie que no ha vencido una tormenta puede sacar a otro de la tormenta. Pero como esta casa está llena de gente que ha soportado la tormenta, vengo a declarar sobre Puerto Rico: viene un avivamiento, viene un avivamiento, viene un avivamiento. Viene. Y Dios te va a usar a ti. Y Dios te va a usar a ti. Dios va a usar tu casa. Dios va a usar tu familia. Dios va a usar los tuyos. Dios va a usar tu generación. Dios va a sacar vasalla. Siento gente que se está preparando para despertar a otros. Preparados para despertar a otros. Preparados para despertar. El diablo creía que tú te ibas a tribular con esa tormenta. Lo que no sabe es que tú acabas de descubrir que Él te está consolando. Él te está consolando. Ay, Dios mío, siente una unción de Dios. A alguien le está bajando consolación. A alguien le está bajando. Espíritu Santo de Dios, tú eres Dios de toda consolación. Eres el Dios que tienes en control todas las cosas. Que no quede uno en este lugar sin saber que tú has impartido sobre él espíritu de consolación. Que tú has impartido sobre él palabra de consolación. Dale un segundo aire a alguien aquí esta noche. Dale un segundo aire a alguien aquí esta noche. Y úsalo para consolar a otro. Úsalo para despertar a otro. Que lo que no has sido capaz de hacer durante el año que ha transcurrido, profetizo que estos últimos meses serán de aceleración a tu vida. Vas a usar lo que ya Dios te entregó, sin miedo, sin temor, sin espíritu de intimidación, sino con una autoridad soberana del Espíritu de Dios. El Dios de toda consolación te cubra para ungir y consolar a otros. Recíbelo en el nombre de Jesús con tus manos arriba y una adoración que llegue al trono. A mí el arca
de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Habrá alguien en esta noche que diga: yo quiero esa consolación. Alguien que diga: yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Quiero reconciliar mi vida con Dios. Este es un momento perfecto, hermano, para que usted verifique quién está a su lado y que pueda llegar a este altar y decir: yo comienzo una vida nueva siendo consolado. Alguien da gloria a Dios en nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Habrá alguien más que diga: yo quiero ser consolado para consolar. Poderoso tiempo, poderosa palabra. Y declaramos en el nombre de Jesús que esa consolación que usted ha recibido a través de la palabra, ahora Dios te dice: vaya y consuele a otros, vaya y ore por otros. Aleluya. Vaya de una palabra profética de consolación en el nombre de Jesús de Nazaret. A los que están en su casa todavía está a tiempo. 787-730-5880. Pastor Ramón, si puede venir por acá y orar por el joven. En su casa todavía está a tiempo. 787-730-5880 es el número que te puedes comunicar con nosotros y decir, de alguna parte de Puerto Rico, en algún lugar donde has estado conectado: hoy yo recibo consolación. Y por cuanto recibes consolación, entonces legalmente estás autorizado por el Espíritu para consolar a otro. Pastor, recibe esa palabra en el nombre del Señor. Recibe esa palabra. ¿Alguien recibió esa palabra? ¿Alguien la recibió? Vamos, quiero ver las manos, eso, de los que recibimos esa palabra. Y nos vamos con fuerzas nuevas, con fortaleza. Nos vamos con una visión de parte de Dios. Nadie te puede detener, gloria a Dios. Nadie te ha detenido. Por eso estás aquí en esta noche. Vamos, alguien dice: gloria a Dios. Nada te ha detenido. Y Dios te dice: estás en plena victoria. Es un sonido contundente de una victoria que Dios te ha dado a ti y también a tu familia, en el nombre del Señor. Denle otro aplauso al Señor. Gracias, Pastor Jimmy. Gracias, Pastora Mayra. Esa hermosa familia que ustedes componen, ese hermoso ministerio allá en Corozal, Puerto Rico. Refugio Eterno. Están viviendo un tiempo extraordinario allá y nos gozamos con todo lo que Dios está haciendo en su casa. Y Dios ha sido fiel. Les recuerdo, mis hermanos, les recuerdo que este próximo viernes, o sea, de aquí a 48 horas, aleluya, comenzamos en Courage 2022. Alguien se alegra. Vamos, la juventud. Enfoque. Le recuerdo, y usted le va a recordar, mientras usted consuela a alguien, lo invita para la casa del Señor. Consuelo, invitación. Y déjele saber que es libre de costo. Viernes, 7 de la noche. Sábado, comenzamos a las 4 de la tarde. Puertas abiertas de las 3 de la tarde. Y domingo a partir de las 10 de la mañana. El viernes el salmista, este joven Dios lo está levantando de una manera muy linda, nuestro amigo Obed Suriel. El sábado está este grupo hermoso que hemos recibido tanto de ellos, Montesanto, y en la palabra el evangelista Kenneth Feliciano. Y el domingo un gran y poderoso cierre para la gloria del Señor. ¿Cuántos se anotan? ¿Cuántos están anotados para este fin de semana? Haga cualquier tipo de desajuste en cualquier plan para que usted pueda conectarse en la casa viernes, sábado y por supuesto el domingo en el gran cierre del evento en Courage 2022.
22. Vamos, levante su mano y declaro. Seguimos orando por nuestros apóstoles que ya en estos próximos días regresan a Puerto Rico. Los cubrimos para que en los últimos compromisos que tienen, Dios les siga dirigiendo, bendiciendo y llevando una palabra muy poderosa. Seguimos orando, hermano, por el 31 de octubre, día que hemos declarado, el día de ungiendo a Puerto Rico, por cada esquina, barrio, plaza, por cada lugar, norte, sur, este, oeste, en el interior de la isla. Vamos a retomar, alguien diga gloria a Dios, vamos a retomar a Puerto Rico, gloria a Dios, espiritualmente, y declarar que Cristo sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por la vida de tu hijo, el pastor Jimmy Vázquez, su hermosa familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú le sigues dando palabra y lo llevas a los lugares que necesitan escuchar este tipo de revelación y de palabras. Señor, gracias, Dios, por su vida. Fortalécelo, bendícelo y cubre, Señor, de una manera poderosa con la sangre de tu hijo amado, Dios. Y nos vamos de este lugar. Tu presencia va con nosotros a nuestros hogares con toda, Padre, tu bendición, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo. Y el que lo crea diga amén, amén, amén. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor jueves de tu vida en el nombre de Jesús. Y el que lo crea, por favor, grita amén. Vamos, adoremos. El arca de tu presencia, tú has puesto en mí